Hola, bienvenidos un domingo más a nuestra entrega de contenido educativo para nuestra comunidad SMITAL. Me presento una vez más, mi nombre es Gustavo Ortega, yo soy médico epidemiólogo con formación en nutrición clínica, coordinación y gestión de ensayos clínicos, personal training y nutritional coach. Y el día de hoy, bueno, vengo a traerles otro de los temas más interesantes acerca de nutrición en el cual pues vamos a hablar acerca de los aditivos en los alimentos, los cuales pues han venido teniendo cada vez más importancia para todos los que trabajamos en temas de nutrición y en temas de salud. Y por eso pues quise traer aquí algunos ejemplos y bueno, un resultado, una pequeña revisión rápida de la literatura que hicimos y bueno, espero que les gusten y pues nos hagan muchas preguntas y los pongan en los comentarios para que podamos debatir más sobre este tipo de cosas. Bueno, entonces para empezar, eh, pues queremos definir los aditivos de los alimentos como las sustancias que se añaden de manera intencional a un alimento durante su elaboración para conservarlo o envasarlo o almacenarlo y cumplir una función tecnológica como mejorar su sabor, color, textura, estabilidad o duración. Algunos de estos ejemplos pues son los colorantes, los edulcorantes, los conservantes, los emulsificantes y los espesantes. Generalmente este tipo de aditivos no se consumen por sí solos y pues no se utilizan tampoco como ingredientes principales. De hecho, pues en una forma más simple de verlo es todo lo que se agrega adicional a las comidas para hacer que éstas sean mucho más fáciles de digerir, sean más vistosas, cumpla con el propósito de saber dulce, entre otros. Entonces, bueno, pues aquí contarles también acerca de los edulcorantes no azucarados. Estos son los que pues de alguna manera surgen dentro de esta revisión, em, los cuales tienen una base regulatoria bastante amplia, pero los resultados clínicos son bastante heterogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no son resultados conclusivos. Sin embargo, pues en el caso de los edulcorantes no azucarados, que son muchas veces los que utilizamos en las bebidas de dieta y los que utilizamos para endulzar muchas cosas, todos estos productos que se consideran keto también los contienen. Y bueno, pues básicamente contarles que la Organización Mundial de la Salud desaconseja su uso para el control de peso en la población en general por falta de un beneficio sostenido y posibles asociaciones a largo plazo con el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y pues digamos que algunas otras enfermedades del tipo inflamatorio también. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas. Acá traigo algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de uno muy utilizado es el aspartame, ¿sí? Que se usan esas gaseosas diet o cero o gelatinas light o chicles sin azúcar. Básicamente, pues con respecto a esto, digamos que las asociaciones han identificado peligro carcinogénico limitado y se ha clasificado dentro del grupo 2B dentro de la probabilidad de tener cáncer cuando se consumen este tipo de productos. Eh, Otras instituciones consideran que, digamos que hay un límite que se podría consumir que podría llegar a ser seguro. Ellos definen el 40 miligramos por kilo al día. Sin embargo, pues quiero contarles que si bien hay algunos estudios que hablan de la asociación de este tipo de edulcorantes, con el cáncer, pues aún no se ha comprobado y ahorita les voy a contar el por qué. Sin embargo, pues quiero darles primero algunos ejemplos y de cuáles son esos edulcorantes y además en dónde se contienen. Entonces, pues aquí vemos que está el aspartame, la sucralosa, la sacarina, pero también vemos el xilitol, el sorbitol
y el maltitol, que son mucho más frecuentemente utilizados, y la stevia también. Este tipo de productos, pues, aditivos se utilizan sobre todo en estos productos de dieta que buscan de alguna manera vender a ese consumidor que está tratando de hacer una dieta, pero que consume todavía muchos elementos azucarados y se brinda como una alternativa al azúcar. Sin embargo, pues vemos que puede llegar a ser algo potencialmente peligroso, sobre todo si se consumen en exceso. Y el problema es que muchas veces no nos tomamos el tiempo de saber realmente cuánto es la cantidad que tiene por porción el alimento que yo estoy consumiendo, ni tampoco si eso es una porción adecuada para el día a día, por lo que pues se convierte también en un desafío del día a día poder identificar dónde están estos alimentos. Pero básicamente, pues en todo lo que sea ready to eat, listo para comer, todo lo que sean productos azucarados artificialmente, pues vamos a encontrar este tipo de productos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los endulzantes de mesa o productos sin azúcar, y eso a veces venden incluso hasta los cubitos de estos endulzantes para utilizarlos en el café y ese tipo de cosas. Muchas veces por eso yo prefiero decirle a mis clientes que es preferible que se coman el producto, digámoslo, en su estado natural y no tanto con este tipo de endulzantes artificiales, porque pues vemos esta probabilidad o este riesgo de tener algunas complicaciones relacionadas con el cáncer. Pero bueno, ahorita les voy a contar por qué es que esos estudios son heterogéneos, como dicen ahí. Son heterogéneos es porque Em, básicamente las poblaciones no son comparables. Adicionalmente, pues cuando uno se expone a este tipo de aditivos, no se expone a uno solo al tiempo durante un periodo de tiempo, sino que se expone a varios de ellos al mismo tiempo y a diferentes concentraciones diarias seguramente. Entonces, pues eso hace que investigar este tipo de productos sea realmente un desafío. Por otro lado, pues están los productos emulsificantes. Estos productos emulsificantes pues vienen de, digamos, los productos utilizados en la industria alimenticia para poder unir dos sustancias que pronto no se podrían unir, como por ejemplo el agua y el aceite. Estos, digamos que son la familia de aditivos con la señal epidemiológica más consistente, y en una cohorte que se realiza en Francia, que se llama la cohorte de Nutrinet Santé, las exposiciones más altas a ciertos emulsificantes se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Otros trabajos de este mismo programa encontraron asociaciones también con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y el cáncer, particularmente para el caso de los y diglicéridos ácidos grasos y los carragenanos. La plausibilidad biológica se refuerza con un ensayo de alimentación controlado con carboximetilcelulosa que mostró alteraciones del microbioma y síntomas gastrointestinales, y adicionalmente hubo un estudio humano reciente que sugiere que la carragenina puede contribuir a la resistencia a la insulina e la inflamación subclínica. Y bueno, pues contarles también esta cohorte en la que se han evaluado este tipo de desenlaces. Es una cohorte bastante antigua, inició en el año 2009 y tiene alrededor de 183.000 personas, pero pues tiene también sus limitaciones. Una de ellas que estuve revisando, si bien se permite, por ejemplo, que en esta cohorte se incluyan personas mayores de 15 años, la mayoría pues son habitantes franceses, y por el otro lado pues las poblaciones no son comparables ni las muestras son representativas. Entonces, este tipo de variables hace que este tipo de aditivos sean muy difíciles de investigar, y por eso es que todavía no se tienen conclusiones definitivas. Esto no quiere decir que entonces los efectos no ocurran. Realmente pues los efectos siguen ocurriendo, sin embargo es difícil separar los diferentes efectos para poder saber si realmente esto es un desenlace negativo.
por lo que pues bueno, aquí realmente estamos frente a una limitación de la ciencia para poder demostrar estos efectos deleterios de estos aditivos. Pero miremos entonces cuáles son esos emulsificantes. Entonces encontramos la lecitina de soya o de girasol, que se utiliza mucho en los chocolates, las margarinas, el pan, las galletas, las fórmulas infantiles y los suplementos. Y ahí tenemos que ver mucho el tema de los suplementos que utilizamos, tanto para el gimnasio como las vitaminas y ese tipo de cosas. Porque pues estos son los aditivos que aparecen al final después de la tabla nutricional y muchas veces ni siquiera miramos ese tipo de cosas. Bueno, pues adicionalmente están los mono y diglicéridos de ácidos grasos que se encuentran pues en el pan industrial. Por eso pues acá ponemos esta batidora porque pues eso hace referencia mucho al tema de las panaderías y porque en mucho tiempo también a la gente se le decía que fuera menos frecuente a ese tipo de sitios porque pues este tipo de productos suelen contener este tipo de aditivos. Adicionalmente está el polisorbato 80 y 60, igualmente en los productos de panadería, en los helados, los productos lácteos y algunos medicamentos. Entonces veamos también que no solamente se utiliza en la industria alimenticia, sino también en la industria farmacéutica. Y bueno, pues aquí está el tema de la carragenina, que está en leches vegetales. Entonces, ojo con eso, con esas leches de almendras, leches de soya, muchas veces en esas alternativas de la industria para evitar consumir productos de origen animal, pues también se cae en el uso de este tipo de aditivos que pues al final nos van a generar una serie de complicaciones a largo plazo. También está en las carnes procesadas, miren eso. Entonces, es algo también que tenemos que revisar. Revisen también cuando vayan a comprar la carne si están presentes o no estos elementos. También está la goma guar, que también está en los helados, yogures, salsas, productos horneados y bebidas, incluso en algunas bebidas deportivas. Entonces, revisen este tipo de cosas, vean si de pronto les pueden dar alguna información con respecto a las dosis. Eso es otra cosa muy importante. Muchas veces este tipo de aditivos no reportan cuáles son las cantidades que hay en los alimentos. Entonces eso también se constituye en un desafío a la hora de tomar decisiones de consumir alimentos que ni siquiera pues primero dicen todos los aditivos que pueden llegar a tener y lo otro pues es que tampoco dicen cuáles son las concentraciones que contiene esos aditivos. Y bueno, acá también está el otro tema de los fosfatos, que también están en quesos procesados, carnes embutidas, bebidas y productos lácteos. Entonces, bueno, acá vamos a mirar otros aditivos como los conservantes. En ese caso, en los conservantes tenemos el benzoato de sodio, el sorbato de potasio, el nitrito de sodio, el nitrato de sodio, el propionato de calcio, los sulfitos, el dióxido de azufre, el ácido ascórbico, el ácido benzoico y los tocoferoles, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todos estos sean malos, ¿sí? Hay conservantes que incluso tienen efectos antioxidantes como estos de acá, el BHA y el BHT, por lo que entonces no podemos decir que todos los aditivos son malos. Hay aditivos que sí están asociados, hay aditivos que no están asociados. Sin embargo, en cuanto a los conservantes, el panorama se ha vuelto mucho más preocupante, ya que en 2026 dos análisis prospectivos recientes del mismo consorcio hallaron asociaciones entre varios conservantes y mayor incidencia de cáncer y de diabetes tipo 2 y destacan a los sorbatos, el metabisulfito potásico, el nitrito sódico, los acetatos, el propionato de calcio, el eritrovato sódico y el ácido fosfórico. Para los nitritos y nitratos ya existen trabajos previos del mismo grupo que relacionaban los nitritos aditivos con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y que vinculan los nitritos y nitratos de origen aditivo con cáncer de mama y cáncer de próstata.
En este punto, el riesgo parece depender de la fuente y del contexto alimentario. La señal adversa es más consistente para nitritos y nitratos usados como aditivos que para nitratos naturalmente presentes en los vegetales. Recuerden que pues en algunos vegetales y en algunos tubérculos esto es bastante común. Sin embargo, por ejemplo, en otras investigaciones que yo he podido realizar, también he visto que estos nitritos y nitratos presentes en tubérculos como la papa, la yuca, u otros tubérculos, la racacha, pueden llegar a contener altos niveles de nitratos y nitritos que están muy relacionados, por ejemplo, con el cáncer de estómago. Entonces, pues esto hace que debamos también de alguna manera revisar si nuestros productos contienen este tipo de aditivos o no, porque pues ya los estamos consumiendo en lo que es la comida mínimamente procesada también. Los sulfitos siguen siendo un caso intermedio y la evidencia clínica los ha relacionado con la hipersensibilidad al asma y en individuos susceptibles. Y pues digamos que hay una preocupación de seguridad en consumidores en las cuales, pues digamos, hay una carencia de datos, por lo que les explico que muchas veces es difícil aislar el efecto en los estudios, es difícil también de alguna manera ver que las muestras de los estudios de las poblaciones sean representativas. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, vamos a revisar en cuáles alimentos los encontramos. Entonces, muchas veces los encontramos en las conservas, los encurtidos, los aderezos, los jugos, las gaseosas, los yogures, los productos de panadería. Nuevamente, mire, aquí vuelven a aparecer incluidas las mermeladas, el jamón, las salchichas, el tocino, la mortadela y otras carnes procesadas, embutidos curados como el salami y las carnes secas, las tortillas, pasteles y productos horneados, que pues muchas veces lo que se busca con este tipo de conservantes es alargar la estancia del producto en el shelf o pues en el supermercado donde se está vendiendo para poder ofrecerlo a un mejor precio, ya que pues si no hay la suficiente rotación del producto, pues si yo tengo mucho más tiempo para venderlo, pues entonces va a ser mucho más mm, barato venderlo porque no tengo que estar desperdiciando tanto producto. Entonces, pues con esto también quiero decirles que muchas veces la intención de las industrias tampoco es enfermarnos, sino más bien pues hacer el dinero poniendo pues estas soluciones en la industria alimenticia para poder que lleguen también los productos alimenticios a lugares pues bastante inhóspitos. Entonces, bueno, revisemos también otro tipo de aditivos como los colorantes. Estos colorantes pues también son hechos con la intención de hacer que los productos sean mucho más llamativos. Esto pues ya lo hemos visto también sobre todo con el tema de los colorantes en los dulces para los niños. Y bueno, pues hay algunos de ellos que incluso ya han habido regulaciones en los cuales se ha prohibido, como por ejemplo la tartrazina o el amarillo 5, Yellow 5, también conocido. Y pues eso se encuentra en gaseosas amarillas, bebidas deportivas, dulces, gelatinas, cereales y snacks. También está el rojo 40, lo mismo también en dulces, bebidas rojas, cereales, gelatinas, yogures saborizados y snacks. El azul 1 brillante blue. En bebidas azules, helados dulces, coberturas de cereales y productos de repostería. Y uno pensaría que todos estos productos están en productos dulces. Y hoy en día podemos ver algunos productos en el mercado que me parecen bastante extraños, pero que veo gente que les gusta mucho y es, por ejemplo, ver estos encurtidos que además de conservantes tienen colorantes. Y entonces uno ve estos encurtidos que el color debería ser, digámoslo así, verde y entonces lo presentan azul. Pues son productos sobre todo dirigidos de alguna manera a los jóvenes que buscan, pues digamos que este tipo de productos. Y bueno, pues
digámoslo así, con respecto a esto, em, también podemos ver que este tipo de productos, digámoslo así, destacan los sorbatos y los sulfitos, pero también, digámoslo así, que son productos que se encuentran normalmente en lo que es los productos que tienen que ver con los cambios de colores en repostería. Entonces, muchas veces este tipo de cosas se les sirven a los niños. Y entonces, en una de las cosas que estuvimos viendo en un documental, informándonos más sobre este tipo de cosas, pues veíamos de alguna forma que este tipo de alimentos hacían que los niños adquirieran hábitos desde temprana edad, que con el tiempo se volvía también un hábito para la adultez. Entonces, claro, las industrias aseguran que los jóvenes y los niños consuman este producto desde muy chicos hasta la adultez y pues hay un mayor mercado, digámoslo así, para este tipo de productos. Entonces, para este tipo de productos también llama mucho la atención o llama mucho la atención en las investigaciones sobre este dióxido de titanio, el cual está en las coberturas blancas de los dulces, los chiques y los productos de repostería y pues digamos que el uso está principalmente prohibido en muchos países. Bueno, contarles también entonces que muchos de estos aditivos básicamente antes no se tenía como mucha preocupación por estos aditivos. Antes pues simplemente las industrias los utilizaban y pues nadie como que pensaba en eso, pero pues más o menos desde los 1930 pues se vinieron a preocupar por este tipo de cosas y se le dio como la autoridad a ciertas instituciones como la FDA para que pues de alguna manera pudieran decidir sobre el uso de estos aditivos en los alimentos. Entonces, en unos consensos de expertos que estuve viendo con respecto al uso de aditivos, digamos que hay como dos posturas. La postura, por ejemplo, de las instituciones europeas es una postura muy preventiva en la cual pues se intenta mucho prohibir el uso de este tipo de aditivos, pero digámoslo así, la postura de otras instituciones como la FDA que rigen acá en Norteamérica, la postura es un poco más el llamado a la acción, es decir, ellos los dejan utilizar, pero en el momento en que se encuentre alguna evidencia de que eso puede llegar a producir problemas, pues inmediatamente buscan hacer, digamos, como prohibir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, digámoslo así, que eso también infiere mucho en los temas políticos y comerciales, ya que pues como hemos hablado, muchas industrias usan estos aditivos para que sus productos duren más en el shelf o también, digámoslo así, para que sean mucho más brillantes, mucho más vistosos. En esos también que son mucho más brillantes y mucho más vistosos, por ejemplo, en esos colorantes, algunas preocupaciones han salido con respecto a su uso en los niños sobre todo y como les digo, pues son productos que llaman mucho la atención a los niños y a los jóvenes y pues en los cuales estas investigaciones han encontrado asociación con hiperactividad. Entonces, pues esto es algo que también es un llamado para los padres de que revisen los alimentos que están consumiendo sus hijos para ver si hay pues algunos elementos o aditivos de los que acabamos de mencionar. Como siempre, pues contarles que no se trata de satanizar los alimentos, sino también de alguna manera dar información que permita evitar o la frecuencia de ciertos alimentos para que pues de alguna manera, si bien como vimos acá las investigaciones no son concluyentes con respecto a la causalidad de estas enfermedades por parte de estos aditivos, pues sí hay algunos estudios que muestran y algunos reportes de caso que muestran que cuando
restringimos un poco estos alimentos, pues definitivamente encontramos cierta mejoría en lo que es el tema inflamatorio, la pérdida de peso, el control metabólico en pacientes que tienen hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 u otras complicaciones cardiovasculares. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos verlos el próximo domingo con otro tema más acerca de nutrición, ejercicio y calidad de vida.